chequearlo. Déjame chequearlo. Está en principio fijado para el 19 de noviembre. Estamos a 10, o sea, próximo viernes, supuestamente. Ya, profe, entonces no se modifica. No tiene ningún cambio, ningún reclamo. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Ya. Ah, bueno, vamos a aprovechar, sí. Bueno, termina de hablar, luego le pregunto. Ya. Porque entonces quedamos ahí el tema ahí en vilo la otra vez. Era el tema de la prueba 3, pero como el vicerrector envió otro memo adicional, ¿no? Yo creo que entonces de los que respondieron la encuesta, la última revisión de eso es que verificar aquí electrotecnia, cuando la prueba 3, la de todos los que respondieron 26 nomás. De los cuales esos 25 dijeron diciendo. O sea, la prueba número 3 va a ser vía online, yo creo. O sea, no va a complicar a nadie, ¿no? Para que se programen, digamos, tranquilamente. No va a ser presencial, ¿no? Va a ser el mismo estilo de la prueba 1 y la prueba 2. Una parte teórica y una espalda de ejercicio. 2 o 3 ejercicios. ¿Estamos? ¿Profe? Sí. De casualidad, ¿va a subir la clase de el 3 de noviembre? ¿No subí? No, está la del 5. Ah, me salté No una. no está la del miércoles anterior, Me está salté la del una. viernes. Me salté una. Oh my god. Ay, a ver. Déjame ver. Era eso. 29.5. Tienes razón. 27.29.5. Toda la razón. No, vamos a anotar acá. Subir clase del 3. Sí, igual les voy a poner algo aquí en el aula porque hay 2 o 3 personas o no, por ahí un poquito más. Subir clase del 5. No, del 3. De aquí me pide la recolección de algunos controles, pero como le mandan al correo, después se me pierden. Creo que los voy a poner aquí en el aula, un recordatorio mejor, así yo reviso ahí todos los que tienen las dudas. Pero yo creo que podría ser en el unidad 1, información general. Se puede dar unidad 1, programación, asistencia, no. Unidad 1, pura unidad 1. Puede ser unidad 1. Unidad 1 podría ser, a ver si lo puedo hacer también aquí. Aquí unidad. A ver si lo hago, añadir. A ver, actividad de chat, un chat. Chat podría ser, sí, un chat podría ser, ¿eh? Un chat que ustedes escriben ahí. A ver, chat. Nombre de la sala, reclamos, recorrección. Indicar que control o ejercicio solicitan recorrección.
A ver, no sé si funciona esta cosa. Funciona. Noviembre, próximo. Ya. A ver si pueden hacer algo ahí en el chat, se pueden escribir algo, la puse en unidad 1, esos chats ahí. A ver si funciona. No sé si funciona. Cosa que es que ahí pueden escribir los reclamos, la corrección control 1, control 2, prueba 1, etc. Cosa que después cuando yo ahí me siento a corregir, vea los que me quedan pendientes. Ya. Vamos a lo nuestro. ¿Dónde está? Aquí. Hoy es día noviembre. Noviembre. 11, 10. Ya, entonces vimos los sistemas trifásicos, la definición que vimos de sistemas trifásicos, ¿no es cierto? Tensión de fase, tensión de línea, la secuencia. Y hablamos, ¿no? Ahora tenemos que ver las cargas. Las cargas pueden ser las cargas. Sistemas trifásicos. Las cargas pueden estar conectadas en estrella o en delta. Y a su vez pueden ser equilibradas o desequilibradas. Dependiendo de eso, es la metodología que uno puede elegir para solucionar el problema. ¿Tá? Lo más común es que hayan cargas equilibradas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una generación trifásica, tengo la tensión en la fase A, tengo la tensión en la fase B y tengo la tensión en la fase C. ¿Ah? Y estas están unidas a una carga, ¿cierto? Esta carga, todo esto que está aquí, es la generación. Esa es la generación. ¿Ah? Y acá tengo yo, ven acá yo, la carga. Carga trifásica. ¿Cierto? Entonces, suponiendo que la carga es desequilibrada, ¿qué significa una carga conectada? Vamos a poner una carga conectada en delta. Una carga conectada en delta significa que yo tengo, como su nombre lo dice, una delta, un triángulo. ¿No? Entonces, yo tengo la conexión a la fase A, a la fase B y a la fase C. ¿No? Fase C. Entonces, dada esta conexión, que yo tengo aquí la fase C, la fase B y la fase A, yo puedo decir entonces que esta está en el punto A, esta otra está en el punto B y esta otra está en el punto C, ¿cierto? Por lo tanto, la primera impedancia, ¿cuánto que está aquí? ¿Está bien? No, está mal, ya me equivoqué ya. Ya me equivoqué ya, está al revés. Esta es B, esa es B, y esta otra es C, esta otra es C, ¿no? Por lo tanto, la impedancia, esta primera impedancia es, para ser lógico, está entre A y B. ¿Tá? La otra impedancia es la impedancia que está entre C y A. Y esta otra es la impedancia que está entre B y C. ¿Tá? Entonces, si ZAB es igual
a ZBC es igual a ZCA, implica que es sistema equilibrado. En otro caso cualquiera, es desequilibrado. ¿Vamos? Entonces, equilibrado significa, cuidado con esto, equilibrado significa impedancia igual en magnitud y ángulo, por si acaso. Magnitud y ángulo son vectores, recuerden eso. Son vectores. Ups, eso no es. Son vectores. Equilibrado. Igual en magnitud y ángulo. Si no, es desequilibrado. ¿Vamos? Entonces, una vez que yo tengo esta información, resolver un sistema trifásico significa determinar cuáles son las corrientes que se inyectan, por ejemplo, al sistema. ¿Cuáles son las corrientes? Porque está la empresa, ya que tiene la parte eléctrica y la industria. ¿Qué corriente es esa? ¿Qué corriente es esa? ¿Qué corriente es esa? ¿Y qué corriente es esa? Vale decir, estoy preguntando cuánto vale I sub C, cuánto vale I sub B, vector, y cuánto vale I sub A, vector. ¿Vale? Eso es. Entonces, si la carga fuese, cuando las cargas están conectadas en delta, el sistema se resuelve igual si está equilibrado que desequilibrado. Vamos a ver ahora en el ejercicio. Entonces, para resolver esto, supongamos que B sub A vale 200 raíz de 3, ángulo 30. Sistema, vamos a ver, sistema secuencia positiva. Por lo tanto, ustedes me tienen que decir ahora cuánto vale B sub B. Y me tienen que decir cuánto vale B sub AB, cuánto vale BC y cuánto vale B sub CA. ¿Por qué? Porque en los ejercicios normalmente yo entrego un puro dato. Por ejemplo, yo entrego el dato de la tensión, una tensión de fase o de línea, doy la referencia, que puede ser la fase A, la B o la C, o la tensión AB o BC o sea, y tienen que calcular el resto. ¿Vamos? Entonces, en este caso, ¿cuánto valdrían el resto de los valores? ¿No? ¿Cuánto valdría B sub B? Sería 200 raíz de triángulo 150. ¿Seguro? Recuerden que para responder a eso, les digo, conviene que se hagan
el sistema referencial. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el 70% de la resolución de problemas trifásicos está en obtener los valores adecuados de la referencia. ¿No? Entonces, teníamos que el A era 200 ángulo 30. Por lo tanto, ahí ese sería el A, ¿cierto? Sería el V sub A, el vector V sub A. Todos estamos claros que la magnitud del B y del C es 200 raíz de 3, porque es la misma. Y yo dije secuencia positiva. Por lo tanto, el otro vector, que es V sub B, debe estar con respecto a la A desfasado en ¿cuánto? En 120. Menos 120. Menos 120, ¿estamos? En 120 negativo. Por lo tanto, si este ángulo es 30, el otro debe ser tiene que estar acá. ¿Vamos? Aquí debe estar entonces B sub B. Y el B sub C, 120 grados con respecto a ese. Por lo tanto, debe estar acá. ¿Sí? B sub C y B sub B. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay 90 y en total aquí hay 120. ¿Cierto? Aquí hay 90 y aquí hay 120. ¿Cierto? Y aquí hay 120. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque tiene una secuencia positiva. Entonces, al mirar yo, si tiene una secuencia positiva, al mirar acá y girar la estrella en sentido antihorario, al girar la estrella, lo que veo pasar yo es el A, después el B y el C. ¿Sí? Por lo tanto, el B sub B, ¿qué ángulo es? Menos 90. Menos 90. Y el B sub C, 150. 150. ¿No? Aquí se puede decir 150 o menos 210, que es lo mismo. ¿No? 150. Ya. Y ahora los otros. B sub AB, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la magnitud del vector B sub AB? El vector B sub AB está aquí. ¿No? Es AB. AB, CA y BC. Este que está acá es el BC y este que está acá es el CA. Es el B sub CA. Este es el BC y este es el B sub AB. ¿No? Entonces, ¿cuánto vendría la magnitud del vector AB, BC y CA? Aunque son los tres iguales. Recuerden que estas que están aquí son tensiones de fase. Y estas que están acá son tensiones de línea. ¿No? O línea, si quieres. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación existía entre la tensión de fase y tensión de línea? ¿Cuál es el factor?
sería lo mismo arriba, pero multiplicado por raíz de 3, ¿cierto? El factor raíz de 3. Por lo tanto, la magnitud es 600. 600. ¿no? 600. ¿no? 600. Vamos a ver. Ya, ¿y cuál sería el ángulo de B sub AB? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entonces, el AB que está aquí, lo tengo que correr al origen. Este vector es paralelo a ese. Entonces, ¿y cuánto valdría ese ángulo? Me acabo de dar cuenta de una cosita, no estoy seguro. Ah, sí, sí estoy. Ya. ¿Cuánto valdría ese ángulo del AB? ¿Cuánto valdría ese ángulo? ¿Lo ven? 60, sí. 60. B sub BC, ¿cuánto sería? Ese vector lo desplazamos al origen. ¿Cuánto sería? Recuerden que los desfases entre las tensiones de fases es 120 y los desfases entre las tensiones de línea también es 120. Por lo tanto, si la B que está arriba vale 60, el B sub, este que está aquí, que es el B sub AB, que está acá arriba, y este que es el B sub BC, ¿cuál debe ser el ángulo? Menos 60. Menos 60. Y el último más fácil, B sub CA. ¿Cuál sería el ángulo? ¿180? 180. ¿no? 180. Ahí estamos. ¿no? Ahí tenemos. Teniendo eso, prefiero que se tomen un par de minutos en hacerlo bien. ¿no? Y lo otro que tienen que recordar siempre es que entre la tensión A y AB hay un desfase de 30 grados, por si acaso. Pero es importante que hagan el dibujo porque de repente puede ser, dependiendo de la secuencia, puede que sea más 30 o menos 30. Pero siempre es 30 entre el desfase entre la tensión de fase y de línea. ¿no? Y dependiendo de la secuencia, va a ser si más 30 o menos 30. También lo pueden hacer automático en una planilla Excel colocando esos datos. Ya. Con eso listo, ¿cierto? Con eso listo. Sistema de secuencia positiva. Entonces vamos a suponer que yo estoy alimentando una carga trifásica. En delta, ¿cierto? Entonces aquí tengo yo ZAB, ZBC y ZCA. ¿no? Y yo tengo acá, lo que tengo aquí es las fuentes que tenía acá, ¿vale? Es decir, yo tengo ahí B sub A, tengo B sub B, B sub B, y tengo acá B sub C.
Y aquí tenemos el, voy a colocarlo con otro color esto. Esto sería el neutro. Sería el neutro. Sería el neutro donde están conectadas las fuentes. ¿Cierto? Y aquí tengo yo, ahí está la generación. Generación trifásica, donde tengo los valores versus A, versus B, versus C. ¿Estamos? A, B y C. ¿Cierto? Generación trifásica. Entonces, como yo quiero resolver esto, significa decir cuánto valen las corrientes, lo tengo que resolver yo, y decir cuánto valen las corrientes A, B y C que entrega por cada una de las líneas hacia la empresa. ¿Sí? Entonces tengo que saber cuánto vale esta corriente y esta corriente, ¿cierto? Para resolver eso, bueno, como yo tengo las tensiones de fase, también tengo las tensiones entre líneas. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo, o lo que tienen que hacer ustedes, o ambos, es calcular las tensiones entre líneas. ¿Cierto? Conozco esa tensión AB, conozco la tensión CA y conozco la tensión BC. ¿Cierto? Conociendo esas tensiones, si conozco las impedancias, y me faltaba el dato aquí, las impedancias. ¿Cuánto van las impedancias? Entonces, ZAB vale 60 ángulo 0. ZBC es igual 60J y ZCA vale menos J60. Vale decir, yo tengo mi carga en delta, tengo yo lo siguiente, tengo una resistencia, tengo acá un condensador y acá tengo una inductancia, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, lo pongo así porque alguien puede decir, no, que es equilibrado. No, es desequilibrado. La magnitud es la misma, pero son cargas distintas. Una es resistiva pura, la otra es inductiva pura, la otra es capacitiva pura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Muy simple. Como yo las tensiones ya las conozco, porque aquí las obtuvimos las tensiones AB, BC y CA. Yo conozco las tensiones y como conozco las impedancias, voy a calcular, o se puede calcular sin ningún problema, las corrientes. Las corrientes que van de A hacia B, las corrientes que van de B a C y las corrientes que van de C hacia A. ¿Estamos claros? Entonces, las corrientes se obtienen por la ley de Ohm, tensión partida por impedancia. La corriente XI se obtiene como el voltaje XI partido por ZXI. ¿Estamos? Los voltajes ya los tenía. Y finalmente, ¿cuánto vale la corriente correspondiente I sub X por ley de corriente de Kirchhoff? Sería I sub, sería la corriente IX, sería en general, sería IXI menos I ZX, si no me equivoco, ¿no? La diferencia entre estas dos corrientes que están acá. Eso que está ahí, se hace un LSK en cada nodo, ¿no? Entonces la diferencia entre ambas corrientes es la corriente que llega al nodo, que es la corriente de ¿estamos claros? Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, primero vamos a calcular
primero vamos a calcular la corriente AB. La corriente AB es el voltaje AB partido por ZAB. El voltaje AB era 600. ¿Qué ángulo tenía? Ángulo 60. ¿Cierto? El primero. 600 ángulo 60. La impedancia entre AB es 60 ángulo 0. Partido por 60 ángulo 0. Por lo tanto, la corriente sería 10 ángulo 60 amperes. ¿Está? Si eso yo lo llevo a forma cartesiana, ¿cierto? Sería 5 más J5 raíz de 3, si quiero en forma cartesiana. ¿Estamos? 10 coseno 60, o sea, 10 por un medio es 5, y 10 por raíz de 3 medio, ¿no? 5 raíz de 3. Y ahí tenemos listo en la primera corriente, que sería sería esta que está aquí. ¿Está? Eso. Esa corriente vale 60 ángulo. Perdón, no 60. Esa corriente vale 10 ángulo 60. ¿No? Esa corriente. Después vamos a calcular I sub BC. I sub BC. ¿Cuánto vale I sub BC? Vamos a ver. I sub BC. I sub BC, tensión BC partido por ZBC, módulo y ángulo. La tensión BC era 600, ángulo BC, ángulo menos 60. Ángulo menos 60. Dividido por la ZBC, el ZBC era 60J. 60J, o sea, 60 ángulo 90. Por lo tanto, el cociente es 10 ángulo menos 60 menos 90 es menos 150. ¿Está? ¿Sí? Y si eso lo llevamos a forma cartesiana, es menos raíz de 3 medios menos J5. ¿Está? Esa sería la corriente 2. Esta que está acá arriba, nuestra corriente, sería 10 ángulo menos 150. ¿No? Y finalmente la tercera sería ABC, I sub CA. I sub CA. I sub CA es B sub CA partido por ZCA. El B sub CA, 600 CA, ángulo 180. 180. ¿Está? 180. Partido por 60, ángulo, el CA es menos 90, ¿cierto? Menos J, menos 90. Por lo tanto, 600, eso es 10, ángulo
180 menos 90, 180 más 90 es 270. Y 270 es lo mismo, 270 es lo mismo que decir menos 90. Eso es igual 0 menos J10. ¿Estamos? 0 menos J10. Esa es la corriente que estaría acá. Entre 0 corriente sería 10 ángulo menos 90. ¿No? Sería esta tercera corriente. Acá. Ahí está. Y ahí tengo las tres corrientes. Y ahora lo que hago es simplemente aplicar LCK al nodo A, LCK al nodo B y LCK al nodo C. ¿Sí? Entonces, I sub A sería I sub AB menos I sub CA. Entonces, el nodo A, yo tengo el nodo A, tengo el nodo A, tengo el nodo A. Ahí está I sub A. Para acá va esta y para acá va la otra. Este es I sub AB, este es I sub CA. ¿Vale? I sub AB menos CA. I sub AB está aquí, I sub CA está abajo. Por lo tanto, 5 menos 0 es 5. Y 5 raíz de 3 menos J10, ¿cierto? Sería más J, factor común de 10 más 5 raíz de 3, ¿cierto? Y si ustedes eso lo llevan a forma polar, eso es más o menos 19,318, ángulo 75 grados. No hay ningún error, debería ser eso. Esto que está aquí es 18,66. ¿No? ¿No? Entonces ahí está la corriente de la fase A. Ahora calculemos la corriente de la fase B. BC, BC. A ver, vamos a ver BC. BC 600 menos 10, 60. Tú me dices que me equivoqué, a ver. 60, a ver, ¿cómo tú me dices que la otra final es 10 coseno menos 150? 10 coseno menos 150. El 150. 10 coseno 150. A ver, veamos. Veamos. Yo tengo ahí, aquí. 150 grados menos 150 está, ese vector está, el menos 150 está menos 150, menos 120, aquí. Ahí está el vector, este que está aquí. Eso vale 10 y ese ángulo vale menos 150. ¿Cierto? Por lo tanto, ambos son negativos. 150, magnitud vale 10, 150, 90, 30, 60. ¿Cierto? Por lo tanto, la parte real es la proyección de 60, 10 coseno 60. Y 10 coseno de 60. Lo puse al revés entonces. ¿Puede ser? Puede ser, ¿no?
Interesante. 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 No me acuerdo, está funcionando mal. Está todo funcionando. Ah, a ver. Vamos a ver. 10 ángulo menos 150. Igual. Menos 866. Menos 866. Ya. Sí. Está bien. Menos 150. 120. Ah, pues no, estoy mal yo. No, estoy mal el dibujito, ¿no? Estoy bien. Estoy bien, estoy haciendo el dibujo. Acá está el 150 es 90, 150. Es acá. Ahí. Estoy poniendo mal los grados. 90 más 60. Ese es menos 150. Por lo tanto, esto es 30. La proyección, esta parte, la parte real, es 10 coseno de 30, negativa. Y coseno de 30 es raíz de 3 medios. 5 raíz de 3. Raíz de 3 medios. Por 10, 5. Aquí, eso era. Menos 5 raíz de 3. ¿Eso era? Eso, ya. Eso es. Ya. Ahí sí. Ya. Menos 5 raíz de 3. Ya. Entonces tenemos el I sub A. Entonces, vamos a calcular ahora el I sub B. Vamos a calcular el I sub B. El I sub B, si nos vamos a la figurita, el I sub B, está aquí, ¿no? Sería I sub BC menos AB. I sub BC menos I sub AB. ¿No? Ahora sí tenemos el nodo B, tenemos el nodo B, tenemos el nodo B, esa es, y yo tengo dos corrientes, una que va para allá y otra que va para acá. ¿No? Ahí está. Esta que es BC y esa que es AB. ¿No? Es el nodo B. Entonces, I sub B, que este es B, I sub B es el nodo B, es BC menos AB. ¿No? ¿Cuánto valdría eso? BC menos 5 raíz de 3 menos J5 menos 5 raíz de 3 menos J5 menos AB. Y el AB era 5 y 5 raíz de 3, J. 5 más J5 raíz de 3. ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a tener parte real menos 5 menos
5 factor común de 1 más raíz de 3 menos, ¿sí? Menos 5 menos, ambos son menos j 5 factor común 5 de 3 de 1 más raíz de 3, ¿cierto? Curiosamente. 5 raíz de 3 menos j5 y los otros 5 menos 5 raíz de 3, ¿sí? Ya. Y eso es lo mismo que decir 1 más raíz de 3 factor común de, o menos 1 factor común de se puede simplificar esto de la siguiente forma. 5 menos 5, 1 más raíz de 3, factor común de 1 más j, ¿cierto? 1 más j. Entonces, eso lo llevamos a forma polar, ¿cierto? El 1 más j1, bueno, esto que está aquí, lo llamamos al módulo, y esto que está acá a forma polar. El módulo es simplemente 1 más raíz de 3, que da 2.73, por 5, da menos 13,66. ¿Cierto? Y esto que está acá, 1 más J1, es 1 ángulo 45. ¿No? Es ángulo 45. ¿Sí? El vector 1 más J1 da módulo, perdón, no 1, raíz de 2. Raíz de 2. Por lo tanto, aquí me faltó aquí un raíz de 2. Raíz de 2, ángulo 45. ¿Cierto? Y el menos 1 lo podemos llevar adentro con un 180 o un menos 180. Y por lo tanto, esto es 19,32 ángulo 180 menos 45. Ángulo 135 grados. ¿Estás? 19,32 ángulo 135. Entonces, este que está aquí, el I sub B, sería 19,32 ángulo 135. Esta era 19,32 ángulo 75. ¿Sí? Tienen misma magnitud, pero distinto ángulo. ¿No? Y no están desfasadas a 120. Entre 75 y 135, si fijan, el desfase no es 120, sino que es 70 grados, 60 grados, 60 y algo. ¿Cierto? Vamos a la última. Vamos a la última. I sub C. I sub C sería I sub CA menos I sub BC. El CA era 0 menos J10. 0 menos J10. Menos el BC, y el BC era menos 5 raíz de 3 menos J5. Menos 5 raíz de 3 menos J5. Por lo tanto, el resultado de esto es menos que a más 5 raíz de 3 menos más j factor común de
Menos, menos, más. 5. Ah, no, tengo más 5, es menos 5. Perdón, menos 5. Menos 5. Ya. Sí, porque tengo menos 10 y acá tengo más J5, me queda menos J5. ¿Está? Y eso lo llevo a forma polar. Lo llevo a forma polar. 5 raíz de 3 se queda al cuadrado, más 5 al cuadrado bajo raíz, ángulo, arco tangente de menos 5 partido por 5 raíz de 3. ¿Sí? Si lo quieren ahí en forma. Pero el módulo sería 5 raíz de 3 cuadrado más 25, 10. 10. Y el ángulo sería menos 30. ¿No? Y no hay ningún error. ¿No? Entonces teníamos que la corriente 10 ángulo menos 30. 10 ángulo menos 30. ¿No? Entonces, ese sería el resultado. ¿No? Eso sería el resultado. De las corrientes y A y B e y C, salvo que haya algún error. Menos, más 5 sobre 3. Y el menos 5 más J5 menos J5. ¿Sí? Bien. Okay. ¿No? ¿Estamos claros ahí con el proceso? Entonces, si las impedancias hubiesen sido, por ejemplo, equilibradas, por ejemplo, Z ángulo 30, 60 ángulo 30, 60 ángulo 30, las tres iguales, ¿eh? Las tres iguales, yo hubiese tenido que las tres corrientes hubiesen sido iguales a B, BC igual, desfasadas 120 grados. Y las corrientes entre, de líneas, y A, y B y C, serían iguales y desfasadas entre sí 120 grados. ¿No? Entonces, cuando el sistema es equilibrado, basta con que yo calcule uno solo y el resto es igual, las magnitudes, pero desfasadas 120 grados. Sin embargo, cuando es desequilibrado, yo estoy obligado a calcular una a una, ¿cierto?, las corrientes por cada una de las fases. ¿Estamos? ¿Qué pasa si la carga ahora está conectada en estrella? Aquí es donde cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Aquí se diferencia, aquí es importante si la carga es equilibrada o desequilibrada. Si la carga es equilibrada, la solución es muy simple, por lo siguiente. Supongamos una carga equilibrada, conectada en estrella. ¿No? Yo tengo acá la fuente A, B y C. B sub A, B sub B y B sub C. Ahí está mi sistema. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo siguiente. Esto que está aquí es el neutro. Es el neutro de la fuente. ¿Estamos? Entonces, si estamos frente a un sistema de una carga equilibrada, yo aquí tengo
Yo aquí tengo ZA, aquí tengo yo ZB y aquí tengo ZC. Sistema equilibrado, ZA es igual a ZB es igual a ZC. Ejemplo, 60 ángulo 60. ¿No? Por ejemplo, o pongamos otro número que sea distinto al anterior. Vamos a poner aquí, ejemplo, Z vale 40 ángulo 30. Las tres son iguales. Módulo y ángulo. ¿No? Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, alternativa número 1. Alternativa 1. Si yo no le digo nada, usted tiene que aplicar método de mallas. Tenemos dos mallas. Malla 1, malla 2. ¿Estamos? Y resuelven. Sistema doble malla. Alternativa 2, aplicar principios del sistema trifásico. ¿Ah? Principio del sistema trifásico. ¿Cuál es este? Muy simple. Como el sistema es equilibrado, ¿ah? Las corrientes que voy a tener yo son iguales y entre sí desfasadas 120 grados. ¿Ah? Por lo tanto, lo que yo ando buscando, recuerden, es la corriente I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C. ¿No? Esto que está acá, yo le voy a colocar N mayúscula, que es la neutro de la fuente. ¿Cierto? Entonces, si yo aplico ley de corriente de Kirchhoff en N, ¿cuánto vale I sub A más I sub B más I sub C? Si sabemos que las tres corrientes son iguales, magnitud desfasada 120 grados, ¿cuánto es la suma de las tres? Cero. Cero. ¿Estamos claros? Valen cero. La suma de las tres corrientes valen cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora pesco un cable y lo uno con el neutro, la corriente I sub N vale cero. ¿Estamos? Porque la suma de las tres corrientes es cero, ¿cierto? ¿Sí? O sea, no pasa corriente por ahí. Y como no pasa corriente, yo puedo poner el conductor, ¿cierto? Y al poner el conductor, podemos resolver el problema de forma inmediata. ¿Por qué? ¿Cuánto es la tensión que está aplicada en la impedancia ZA? La tensión que hay aquí, si yo recorro el nodo, empiezo a recorrer el nodo, por acá, me voy por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por aquí, 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 y llego ahí, ¿cierto? La tensión es V sub A. ¿Estamos? Esta es V sub AN. La tensión es AN. Lo mismo para el otro. Esa tensión es V sub CN y la otra tensión que está aquí aplicada es V sub CN. ¿Estamos? Por lo tanto, las corrientes por cada fase de la carga, simplemente tensión, fase neutro de la fuente, partido por las corrientes impedancia. ¿Entendió? Entonces, en el ejercicio, si yo estoy usando que la impedancia es 40 ángulo 30, yo necesito las tensiones de fase ahora, no las de línea. ¿Cuáles eran mis tensiones de fase? Si recuerdan, yo se los puse aquí. 200 raíz de 3, 200 raíz de 3 y 200 raíz de 3. Ángulo 30, menos 90, 150. ¿Cierto? Por lo tanto, la corriente
de la fase A sería la tensión de la fase A partido por ZA. ¿Ah? Y eso era 200 raíz de 3, 200 raíz de 3 ángulo 30, partido por impedancia que era igual a que 40 ángulo 30, ¿cierto? 40 ángulo 30. Por lo tanto, tengo 200 partido por 40 es 5 raíz de 3 ángulo 0. Calculemos la corriente de la fase B. Tensión de la fase B partido por ZB. La tensión en la fase B, 200 raíz de 3, ¿cierto? Ángulo menos 90, partido por 40 ángulo 30, que la impedancia no cambia. Por lo tanto, voy a tener yo 5 raíz de 3, 90 menos 30, menos 120. Y finalmente, I sub C sería B sub C vector partido por ZC, 200 raíz de 3, ángulo 150, partido por 40, ángulo 30. Eso da 5 raíz de 3 y 150 menos 30, 120. Por lo tanto, si miramos con cuidado, magnitud es la misma, y el desfase 120 grados, ¿no? O sea, una va a estar acá en 0, la otra va a estar en menos 120 y la otra va a estar en más 120. ¿Estamos? Tres corrientes iguales magnitud y desfasada 120. ¿Por qué? Porque es carga equilibrada. ¿Estamos? En estrella. Y la pregunta que es obvia, bueno, ¿qué pasaría si la carga en estrella es desequilibrada? Si ZA es distinto a ZB, es distinto a ZC. Pues ahí, bueno, alternativa número 1, mallas nuevamente. Entonces, si la carga en estrella es desequilibrada. Ejemplo, ZA vale raíz de 3, ZB vale raíz de 3J y Z3 vale raíz de 3 menos J. ¿No? Vale, una resistencia, condensado y una. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí, alternativa 1, malla, como igual que antes, por malla. Alternativa 2, aplicar el concepto de sistema trifásico. Sistema trifásico. ¿Qué significa eso? La única alternativa aquí es hacer una conversión delta a estrella. Vale decir, mi carga, que era una resistencia, pues según los valores, ¿cierto? Un condensador y una inductancia, que era 3 menos, pero raíz de 3, menos J raíz de 3, J raíz de 3, ¿cierto? Hago su equivalente a delta. ¿No? Hago el equivalente a delta y ¿qué es lo que hago después? Resuelvo según sistema carga en delta, con las tensiones entre líneas. ¿No? ¿No? Ese es el concepto. Entonces digan, el cálculos no son muy complicados, pero son, digámoslo así, multiplicados por 3, especialmente si el sistema es desequilibrado. Entonces tienen que ser ordenados. Cuidado con la calculadora para hacer el cálculo. Y finalmente, lo último para terminar, en nuestros 2 minutos, potencia. Potencia en sistemas trifásicos. ¿No? Potencia en sistemas trifásicos. Bueno, si el sistema es equilibrado, la potencia trifásica se puede calcular como raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea.
sistema equilibrado. Vale decir, en el caso de la carga en estrella, ¿no?, que es equilibrada, yo conozco la tensión entre líneas, conozco la corriente, cualquiera de las líneas, la magnitud, radié 3 veces tensión por la corriente, tengo yo la potencia trifásica. ¿Vamos? Eso es magnitud. En magnitud. Si el sistema es desequilibrado, para el sistema desequilibrado, para sistema desequilibrado, se trabaja por fase. No hay otra forma. O sea, yo tengo que calcular la potencia de la fase 1 es igual P1 más JQ1. La potencia aparente de la fase 2, P2 más JQ2. Y la potencia 3, P3 más JQ3. ¿No? Entonces, en el caso de sistemas desequilibrados, que estaba originalmente en la carga en delta, ¿no?, yo tendría un P más JQ para la carga 1, un P más JQ para la carga 2 y un P más JQ para la carga 3. Obviamente, la carga BC y CA, como son reactivos, el P va a ser 0. En la carga 1, que es resistivo puro, el Q va a ser 0. Entonces aquí voy a tener solo P, la otra va a tener solo Q. ¿No? ¿No? Pero cuando yo tengo cargas múltiples desequilibradas, tengo que tener P más JQ en separado por cada fase. Y el S trifásico sería P1 más P2 más P3 más J, Q1 más Q2 más Q3. ¿Estamos? Por si acaso. Y eso sería, para poder terminar con el sistema trifásico. Ahí estamos listos. Ahí estamos listos. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Me parece. Ya, señores, ¿estamos listos? Nos vemos el viernes. Cuídense. Profe. Chao, profe. Chao. Chao, profesor, que te vea. Chao. ¿De casualidad va a subir la clase hoy? Sí, sí, si no me mandan un correo, sí, voy a Ay. voy a subir esto, más rato la grabo y la subo, o sea, la paso a YouTube y la subo, y voy a subir la otra también. ¿Alguien me iba a preguntar Ya. algo? No sé qué cosa era. No. Ya. Ya, estamos Era entonces. Ya, Muchas gracias, que esté nada, bien. chao.